Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en una nueva historia. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo lleno de pasión, ambición y, como bien indica el título, un peligro inminente que amenaza con derrumbar una carrera. Vamos a explorar la historia de un artista, un cantante, un músico, llamémosle Alex. Un talento en bruto, una voz que cautiva, un carisma que enamora a las cámaras. Alex está en la cima, disfrutando del dulce sabor del éxito. Sus canciones suenan en todas las radios, sus conciertos cuelgan el cartel de entradas agotadas, y su nombre resuena con fuerza en la industria musical. Pero como suele suceder, la cima es un lugar solitario y resbaladizo, y Alex, sin darse cuenta, está a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta trama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán historias fascinantes, análisis profundos y mucha diversión. Y ahora sí, vamos a darle play a esta historia. La vida de Alex era un torbellino de conciertos, entrevistas, sesiones de grabación y fiestas. Era el rey de la noche, el centro de atención, el chico de moda. Pero entre tanto brillo y glamour, Alex comenzó a descuidar lo más importante, su música. Las canciones empezaron a sonar repetitivas, los conciertos perdieron energía y la chispa que lo había hecho único comenzó a desvanecerse. Su manager, Elena, una mujer astuta y experimentada, lo veía todo con preocupación. Había apostado fuerte por Alex desde el principio y no quería ver su talento desperdiciado. Intentó hablar con él varias veces, aconsejarlo, guiarlo, pero Alex, cegado por el éxito, no escuchaba. Se creía invencible e intocable, un dios musical que podía hacer lo que quisiera. No es que Alex fuera inherentemente malo, sino que la adulación constante y el acceso ilimitado a todo lo que deseaba habían erosionado su capacidad de autocrítica. Una noche, después de un concierto particularmente desastroso, Elena decidió que era hora de una conversación seria. Lo citó en su oficina, un espacio minimalista y elegante que contrastaba con el caos que reinaba en la vida de Alex. Las paredes estaban adornadas con discos de oro y platino, un recordatorio constante del éxito que Alex estaba poniendo en peligro. Alex, tenemos que hablar, comenzó Elena con voz firme. Tu carrera está en peligro. Alex soltó una carcajada. ¿En peligro? Elena, por favor. Estoy en la cima. Estoy vendiendo discos como nunca, mis conciertos están llenos. ¿De qué peligro me hablas? La arrogancia se había convertido en su escudo, una forma de evitar enfrentar la verdad que sus instintos le gritaban. Precisamente de eso, Alex. De la fama fácil, del dinero rápido, de los halagos vacíos. Te estás dejando llevar por la corriente, te estás olvidando de lo que te hizo grande, tu música. Tus canciones ya no tienen alma, tus conciertos son una copia barata de lo que eras antes. Estás perdiendo a tus fans, Alex. Y si sigues así, lo vas a perder todo. Elena no dudó en usar palabras duras, sabiendo que a veces, solo un shock podía romper la burbuja en la que Alex se había encerrado. Recuerda cuando componías en tu habitación, con la guitarra rota, buscando la melodía perfecta. ¿Dónde quedó esa hambre, esa pasión? Las palabras de Elena golpearon a Alex como un balde de agua fría. Por primera vez en mucho tiempo se detuvo a escucharla. Vio la preocupación genuina en sus ojos, la decepción en su voz. Comenzó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, Elena tenía razón. La imagen de sí mismo, reflejada en el rostro preocupado de su manager, era un duro contraste con la imagen idealizada que proyectaba en el escenario. ¿Pero qué puedo hacer?, preguntó Alex con un hilo de voz. ¿Cómo puedo recuperar lo que he perdido? La pregunta simple pero honesta fue un rayo de esperanza para Elena. Sabía que aún había una chispa dentro de Alex, solo necesitaba reavivarla. Tienes que volver a conectar con tu música, Alex. Tienes que encontrar esa pasión que te impulsaba al principio. Tienes que dejar de lado las distracciones y concentrarte en lo que realmente importa, tu arte. Necesitas un descanso, Alex. Necesitas alejarte de todo este ruido y encontrar la inspiración de nuevo. Elena le sugirió un retiro creativo, lejos de los focos y las exigencias de la industria.
Piensa en ello como una inversión en tu futuro. Un tiempo para recargar energías y redescubrir tu voz. Alex siguió el consejo de Elena. Se tomó un respiro de la gira, se alejó de las fiestas y se encerró en su estudio. Pasó días y noches componiendo, experimentando, buscando nuevas melodías y letras. Al principio fue difícil, la inspiración no fluía fácilmente. La página en blanco lo intimidaba, la presión de superar su propio éxito lo paralizaba. La frustración crecía a medida que las ideas que surgían eran meras imitaciones de su trabajo anterior, carentes de la originalidad que lo había catapultado a la fama. Pero poco a poco, a medida que se conectaba de nuevo con su música, las ideas comenzaron a surgir. Dejó de intentar replicar sus éxitos pasados y se permitió explorar nuevos sonidos, nuevas emociones. Empezó a tocar instrumentos que había abandonado, a leer poesía que lo inspiraba, a escuchar música que lo desafiaba. Un día, mientras caminaba por el bosque, Alex encontró la inspiración que necesitaba. Había escapado del bullicio de la ciudad, buscando un refugio en la naturaleza. Observó la naturaleza, escuchó el canto de los pájaros, sintió la brisa en su rostro. De repente una melodía surgió en su mente, una melodía que hablaba de esperanza, de renovación, de volver a empezar. Era una melodía sencilla, casi infantil, pero cargada de una profunda emoción. Corrió de vuelta a su estudio y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron fácilmente como si estuvieran esperando ser liberadas. En pocas horas, tenía la base de una nueva canción, una canción que sentía que era la más honesta y auténtica que había escrito en mucho tiempo. La canción no era una oda a la fama y la fortuna, sino una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de encontrar la belleza en las cosas simples. Alex trabajó incansablemente en la canción, puliendo cada detalle, perfeccionando cada nota. La llamó Amanecer porque sentía que representaba un nuevo comienzo, una oportunidad de redención. La canción era una metáfora de su propia vida, un reconocimiento de sus errores y una promesa de un futuro mejor. Cuando terminó la canción, se la mostró a Elena. Ella la escuchó atentamente con los ojos cerrados, dejando que la música la transportara. Al final, abrió los ojos y miró a Alex con una sonrisa. Una sonrisa que reflejaba orgullo y alivio. «Es hermosa, Alex», dijo Elena con voz emocionada. «Es la mejor canción que has escrito en años. Esta canción va a cambiar tu carrera». Elena sabía que la canción no solo era buena, sino que era genuina, honesta. Era la voz del verdadero Alex, liberada de las presiones y las expectativas. Elena tenía razón. Amanecer fue un éxito instantáneo. La canción resonó con el público que conectó con la honestidad y la autenticidad de la letra. Alex volvió a llenar estadios, sus conciertos volvieron a ser una explosión de energía y su nombre volvió a brillar con fuerza en la industria musical. Pero esta vez había algo diferente. La gente no solo aplaudía al artista, sino que se identificaba con el ser humano detrás de la música. Pero esta vez, Alex era diferente. Había aprendido la lección. Sabía que el éxito es efímero y que lo más importante es mantenerse fiel a uno mismo y a su arte. Dejó de lado las distracciones, se rodeó de personas que lo querían y lo apoyaban, y se concentró en seguir creando música que inspirara y emocionara al público. Aprendió a decir que no a las tentaciones del ego y a priorizar su bienestar mental y emocional. Alex había sobrevivido al anillo peligroso, y había resurgido más fuerte y sabio que nunca. Había comprendido que el verdadero éxito no se mide en números de ventas o seguidores en redes sociales, sino en la capacidad de conectar con la gente a través de la música y de dejar un legado que perdure en el tiempo. Y aquí termina nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya dejado una reflexión sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, de escuchar a las personas que nos quieren y de no dejarse cegar por el éxito. A veces las advertencias, aunque duras, son un regalo que nos permite rectificar el rumbo y evitar un desastre mayor. La historia de Alex nos recuerda que la fama y el éxito son pasajeros, pero la autenticidad y la pasión por lo que hacemos son lo que realmente perdura. Ahora, para recapitular un poco, vimos cómo Alex, un artista en la cima, casi pierde su carrera por dejarse llevar por la fama y el éxito fácil. Aprendimos la importancia de escuchar los consejos de las personas que nos quieren y nos rodean, y sobre todo, la necesidad de mantenernos fieles a nosotros mismos y a nuestra pasión. Vimos como un anillo peligroso simbolizado por la fama y la adulación,
pudo ser esquivado gracias a la humildad y la capacidad de reflexión de nuestro protagonista. La clave en última instancia fue recordar por qué Alex había comenzado a hacer música en primer lugar, no por la fama, sino por la necesidad de expresar sus emociones y conectar con el mundo. Pero la historia de Alex no es solo una advertencia, sino también una inspiración. Es una prueba de que es posible reinventarse, de superar los obstáculos y de encontrar la felicidad en lo que uno hace. Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores y de construir un futuro mejor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste y les interese. Saber que mis historias resuenan con ustedes y les dejan una reflexión es la mayor recompensa que puedo pedir. Me encantaría saber qué les pareció la historia. ¿Se han sentido alguna vez en una situación similar, donde el éxito o la fama los ha tentado a desviarse de su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. ¿Qué otra historia les gustaría que analizáramos en el futuro? Sus sugerencias son bienvenidas. Estoy siempre buscando nuevas ideas y perspectivas para compartir con ustedes. Quizás una historia sobre un deportista que enfrenta la presión de las expectativas, o un emprendedor que lucha por mantener su visión en un mercado competitivo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden, aquí encontrarán historias fascinantes, análisis profundos y mucha diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Y recuerden, la vida es una canción, así que canten con todo su corazón.